Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Cooler. Hoy estamos en el Centro de Alto Rendimiento porque venimos a conversar con Santiago Ford. Él es un atleta nacional, específicamente de decatlón, y hoy venimos a conocer un poco más sobre su historia, sobre su experiencia diaria en la rutina de entrenamiento, sobre todo de cara a los Panamericanos 2023, donde él va a competir. Así que acompáñennos para saber esto y mucho más sobre Santiago Ford. ¡Vamos! Bueno, como les comenté, ya estamos acá con nada más ni nada menos que Santiago Ford. Ya les comenté que es atleta nacional, decatleta. ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por recibirnos acá, que ya es tu segunda casa, se podría decir, el Centro de Alto Rendimiento. Sí, así es. No, gracias a ti por este pequeño gesto y nada, aquí estamos. Bueno, preguntarte un poco, tú vienes acá todos los días, ¿cómo es tu rutina acá en este lugar? Bueno, acá vengo prácticamente, sí, de la semana vengo de 4 a 5 veces a la semana, sobre todo en las mañanas, aprovechar el espacio de entrenamiento para darlo todo para los próximos eventos que se nos vienen. ¿Cuál es tu próximo objetivo? Bueno, ahora a corto plazo tenemos la clasificación a los Juegos Sudamericanos, que se van a hacer en julio, y después obviamente a los Panamericanos, finales de año. Es el objetivo. Sí, esas son las dos metas cortas grandes que tenemos ahora mismo. Bueno, hoy hablaremos de eso y mucho más, de su historia, de cómo él llegó a Chile desde Cuba, de cómo son sus entrenamientos diarios, así que lo invito a la entrevista con Santiago Ford. ¡Vamos! Bueno, aquí ya estamos conversando con Santiago Ford. Santiago, de partida, empezar preguntándote, para la gente que nos está viendo, ¿de qué trata tu disciplina? Porque precisamente se llama decatlón, pero si puedes explicar de qué trata, en qué consiste, qué pruebas incluye. Bueno, sí, el decatlón se considera como el evento más completo del atletismo. Son 10 pruebas en las cuales se compite en 5 y 5 por separado. El primer día se hace 100 metros, salto largo, lanzamiento de la bala, salto alto y 400 metros. Eso es un primer día. Al otro día se hace 110 metros con valla, lanzamiento del disco, salto con garrocha, jabalina y 1500 metros. Se hace 10 pruebas en las cuales vaya acumulando puntos por cada prueba y al final gana obviamente el que más puntos tenga por prueba. Claro, o sea, son 2 jornadas intensas. Son 2 jornadas muy intensas en las cuales no puedes perder el focus porque, como te dije anteriormente, son 10 pruebas, puede que una te salga mal, otra te salga bien, entonces tienes que estar anímicamente y mentalmente preparado para cualquier cosa. ¿Tiene alguna prueba que tú sientas que es tu fuerte, tu caballito de batalla? Mi caballito de batalla, como se dice acá, salto alto, salto largo, el primer día, y los lanzamientos el segundo día, lanzamiento del disco y lanzamiento de las jabalinas. Creo que son mis 4 eventos así que siempre me han ayudado. Que te ayudan ahí. Sí. ¿Y alguna que sientas que es tu débil o que sea como más para...? Ahora mismo, el primer día, la bala, sí me está costando un poco porque todavía no me adapto al implemento, y la garrocha porque donde vengo en Cuba no la entrenaba muy bien, entonces acá la estoy entrenando bastante, es el evento que más estoy trabajando, pero es costoso porque requiere de un implemento que no es fácil de dominar. Entonces, claro, cuando te adaptas a un implemento te lo cambian y así sucesivamente, pero creo que sí, que vamos por un buen camino. Bueno, a nivel nacional yo creo que el evento más importante del año son los Panamericanos acá en Santiago 2023. Tú vas en miras a eso, pero te quería preguntar si tú ya estás listo para eso o hay que hacer alguna selección previa. Bueno, por sede tenemos cupo directo, obviamente, pero tenemos que cumplir con cierta marca mínima que nos piden a todos los atletas chilenos. Obviamente una marca que no es tan lejos, ya la he hecho varias veces, solamente es cumplir. Ahora tenemos el campeonato nacional a fin de mes y nada, competir ahí, sacar la marca, de ahí obviamente si sacamos la marca para los Panamericanos, sacamos la marca para los Juegos Sudamericanos y eso sería todo. Pero lo ideal es clasificar ahora para tener todo este tiempo de aquí a octubre para estar tranquilo, enfocado en lo que tenemos que hacer. Bueno, Santiago es el único representante de decatlón nacional y inicio de este año, recibiste finalmente la nacionalidad, una obtención por gracia, así que ya eres oficialmente con nacionalidad chilena. Y Santiago viene desde Cuba, viene de origen cubano y ahí empezó sus entrenamientos en atletismo. Si me puedes contar un poquito cómo fueron los inicios en Cuba, cómo llegaste a este deporte y cómo fue la transición venirte hacia Chile, tu decisión, ¿cómo fue eso? Bueno, en Cuba partí
desde que tenía 7 años, desde bien chiquitito. Yo solo me apunté, fueron preguntando quién quería participar en el atletismo, yo no sabía obviamente en ese momento, pero me fue gustando de a poquito, ya con 7 años estaba compitiendo ya. Fue una infancia muy bonita porque me divertí mucho, la pasé súper bien, disfruté bastante y creo que eso fue lo que me ayudó para cuando pasé al equipo nacional ya a competir a nivel internacional como profesionalmente en el atletismo. Ya estaba muy preparado, estaba muy desarrollado. Ya me había enfrentado desde chico a todo lo que me iba a tocar cuando adulto. Y en Cuba estuve 5 años en la selección nacional. Tuve la oportunidad de competir internacionalmente. Mi resultado más destacado fue en el 2016, cuarto en el Mundial Juvenil. Y bueno, de ahí las cosas no me fueron como yo tenía pensado. A veces uno piensa bien las cosas y no resulta por X motivos y no soy de esas personas que se quedan en el lugar cuando las cosas no le van bien. Sabiendo que tienes una zona de confort agradable, tienes tu familia, tienes tus amistades, pero en el fondo sabéis que si te quedas ahí no vas a hacer nada. O sea, tantos años de sacrificio van a ser en vano. En el 2018 fueron unos profesores de colegio a Cuba a hacer chileno, fueron profesores de colegio a hacer preparación física, en el cual yo tuve la oportunidad de conocer a uno, estuvimos hablando, le preguntaba cómo era la vida acá en el país, sobre todo los deportistas, alto rendimiento. En mi caso, ¿no? Si yo llegaba acá al país, cómo me veía. Y él me dijo que al principio iba a ser duro, obviamente, cambios de cero, pero con mi proyección y con mi ¿cómo se llama? Mi currículo, podía hacer grandes cosas acá en el país. Entonces, desde ese momento, desde enero del 2018, empecé a prepararme mentalmente, más que nada, para ese cambio. Él me ayudó, esa persona me ayudó desde todo ese tiempo hasta octubre, que tomé la decisión. Y bueno, salí de Cuba a finales de año, septiembre del 2018, y llegué aquí a Chile. No fue fácil. No fue fácil la travesía, pasé por... ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 20 recién cumplido. Cuando llegaste a Chile. 20 recién cumplido. Tuve que entrar de manera ilegal al país. Tuve que viajar a Guyana, de Cuba a Guyana, Guyana a Brasil, Brasil, Perú, Perú, Chile. Entonces estuve casi... ¿En bus, caminando? Todo eso fue por bus. Desde Guyana para acá. Por bus, y en Brasil sí tomé un avión, un vuelo de una hora y media, hasta llegar a la frontera con Perú. Y de Perú hacia acá, todo por tierra. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue duro, me imagino? Fue duro, sí, porque yo venía con una expectativa totalmente diferente a la cual me encontré acá. Yo venía con mi mente, era llegar, entrenar, prepararme y volver a la élite. Entonces fue un choque totalmente diferente a lo que yo esperaba. Tuve que llegar, las cosas no me salieron como yo pensaba, tuve que ponerme a trabajar, que nunca en mi mente pensé llegar a trabajar, pues. Yo estaba adaptado en Cuba, no teníamos todo, pero estábamos en el equipo nacional y mi trabajo era entrenar y estudiar, esa era mi pega, por eso me pagaba. Entonces llegar acá y desvincularme totalmente del atletismo, eso fue duro, porque no lo esperaba. Porque acá llegaste en situación irregular, ¿y cómo lograste sobrevivir, vivir el día a día que hiciste, que trabajaste? Exactamente, como llegué irregular, no tenía documentos, no tenía nada. En ese momento, como a finales de año, se me dio la oportunidad mediante un amigo, me ayudó y me dijo, bueno, yo estoy trabajando en una discoteca de noche, si quieres ven. Entonces obviamente no tenía nada y tenía que trabajar, tenía que comer, tenía que pagar renta, tenía que pagar miles de cosas. Y obviamente tuve que empezar a trabajar de guardia de seguridad de noche. Entonces era un trabajo duro porque obviamente todos saben, entraba a las 9 de la noche, salía a las 7 de la mañana, no dormía, no descansaba y así sucesivamente durante un año. Pude entrenar muy poco, la verdad 2-3 meses al principio cuando empecé a trabajar, pero no aguanté el ritmo de entrenar, salir de acá a las 4 o 5 de la tarde y directo a la pega, no aguanté ese ritmo, entonces tuve que dejar el entrenamiento hasta que las cosas... Tuve que priorizar el trabajo. Tuve que priorizar el trabajo porque si no trabajaba no me entraba
dinero para vivir, comer. Entonces así estuve un año ilegal en el país hasta que conocí a mi actual entrenador Matías Barrera, una persona que hoy yo considero mi padre acá en Chile, es él. Entonces él me llevó a vivir con él, me dijo vamos a hacer un pequeño cambio para poder empezar a entrenar como corresponde. Entonces dejé la discoteca ese año, empezamos a entrenar de a poco, principio del 2020, las primeras competencias súper bien, llegó pandemia, no, perdón, pandemia. Llegó el estallido social, todo se fue parando, después llegó pandemia y todo se paró. ¿Y ahí estabas viviendo con Ahí en ese momento estaba viviendo con mi entrenador y después, producto de los primeros resultados deportivos que tuve, el Club Atlético de Santiago me dio hospedaje en una residencia que tienen en Recoleta. Ahí estuve viviendo desde marzo del 2020. Entonces, todo ese tiempo en pandemia lo viví ahí. ¿Y ahí te podías dedicar 100% al entrenamiento? Ahí me dedicaba 100% a entrenar, porque obviamente ahí el club me daba hospedaje, no tenía que pagar gastos, solamente mi alimentación y los gastos eran mucho menores. Entonces ya ahí me daba el lujo de dedicarme a entrenar, pero llegó la pandemia. Claro. Entonces todo se suspendió y en ese año pude regularizar mi situación, pude sacar mi residencia temporal, que ya para mí era un lujo porque antes no tenía nada, ahora ya está legal en el país, entonces andaba más tranquilo. Todavía no conforme porque igual tenía una residencia temporal que se me vencía cada 8 meses, tenía que ir renovándola, pero más tranquilo. ¿Pensaste en algún momento, estando acá, en abandonar el deporte, en decir ya no da para más? ¿O siempre estuviste ahí con el objetivo de...? Mira, si te miento que no me pasó por la cabeza varias veces abandonar, te mentiría, sí, me pasó... O quizás de volver varias veces como que tirar la toalla, sí, me pasó porque no te miento que la pandemia yo creo que de cierta manera nos afectó a todos por igual. Entonces yo, estar solo acá en un país que no conocía, encerrado dentro de 4 paredes, no sabía qué iba a pasar con mi futuro, varios momentos me pasó por la cabeza como Santiago, ¿qué estás haciendo? En Cuba lo tenías todo, tenías tu familia, tus amistades, tenías todo, estabas ahí tranquilo, entonces ahora acá no tenéis nada, pues. ¿Qué hiciste? Entonces sí, fue duro, pero sabía que por algo lo había hecho, pues. Sabía que por algo había dado el paso, entonces no podía abandonar. Sabía que si con pocas cosas había logrado bastante, entonces tenía que seguir. Entonces me tuve que prepararme mentalmente el doble de lo que yo pensaba. La pandemia me ayudó harto para ayudarme mentalmente a mí, porque estaba un poco débil. Yo era un cabro chico, tenía 20, 21 años, no sabía lo que era la vida. Yo creo que igual debe ser duro haber estado con tu familia 20 años y de un día para otro estar solo acá. Sí, fue... En las competencias, por ejemplo, que... Eso fue lo que más me afectó y hoy por hoy me sigue afectando porque para mí mi papá... en Cuba no se perdió ni una competencia mía desde que yo tenía... Bueno, se perdió una sola y fue la primera cuando tenía 7 años porque era como en un pueblo muy lejano de donde vivíamos, entonces como se perdió. Pero desde ese entonces hasta que yo me vine, él iba a todas mis competencias, a todas. Yo miraba la grada y ahí estaba mi papá. Yo para todos lados, entonces mis amistades pensaban que mi papá era mi entrenador porque iba a todos lados. Entonces yo, cualquier cosa, apoyo mental, ahí estaba mi papá. Entonces llegar acá fue duro, porque yo miraba y no tenía nadie, entonces hay momentos que las cosas no salían como uno quiere. Deportista, uno siempre quiere estar arriba. Deportista siempre va a querer estar arriba, nunca va a querer estar abajo. Entonces en esos momentos cuando uno bajaba, yo miraba para el lado y no tenía nadie, ahí es cuando el choque emocionalmente venía. Entonces tenía que prepararme mentalmente y decir, bueno, aquí estáis solo, tú estás luchando por ti, por tu futuro, por tus padres, por todas las personas que te ayudaron cuando saliste de Cuba, entonces tienes que seguir adelante. Y así fue, poco a poco las cosas se fueron dando, pudimos volver a competir, ahí los resultados volvieron a salir de manera positiva, se me dio la oportunidad quedé campeón nacional, gané un sudamericano acá, entonces como las cosas fueron un poquito más, subieron un poquito más de escalón. Ya a finales del año 2022, gracias a Dios, el senador Keitel empezó un proyecto para que nos dieran la nacionalidad por gracias a mí y a 2 atletas más. En ese momento estábamos súper contentos, pero a la vez ansiosos porque no sabíamos cuánto iba a durar el proceso.
porque verdaderamente yo estaba un poco asustado porque después que te nacionalizas tienes que pasar cierto tiempo para que, en mi caso, la World Athletic, que es la Federación Internacional de Atletismo, te dé el permiso para tú representar al país. Casi siempre dura aproximadamente unos 5 a 6 meses. Entonces yo decía, si nos nacionalizan en el 2023, a finales o a mediados de año, no nos va a dar tiempo de llegar a los Panamericanos. Yo estaba súper asustado, de hecho, a finales del 2022 fue el año más duro, yo creo que desde ese año, desde a mediados de año, finales, fue año duro para mí mentalmente porque no sabía qué iba a pasar. No sabía qué iba a pasar. O sea, si ibas a llegar a los Panamericanos. No sabía, entonces estaba muy ansioso, mentalmente estaba como no destruido, pero sí mal. Porque igual era el apoyo que yo pensé que iba a recibir, en algún momento no se me dio. Entrenabas casi a ciegas. Exactamente, entrenaba a ciegas, no sabía para qué. Llegué a un momento que estaba bien, me lesioné, eso como que me desmotivó más. Y ahí sí que quería abandonar. Ahí sí dije, no, ya llevo 3 años y medio acá, las cosas no salen, esto se acaba. Y ahí llegó, yo creo que Dios me mandó una fuerza, llegó mi hijo, ahí cambió todo. Tu hijo, tu pareja es chilena. Mi pareja es chilena, ahí Dios me dio la oportunidad de ser papá y ahí cambió todo. El chip como que se cargó otra vez y dije, no, aquí no se puede tirar la toalla, ahora hay que luchar el doble. Y bueno, dije, nos llamaron, nos dijeron, Santiago, el proceso se adelantó. Puede que salga a principios de año, nos dijeron, puede que salga a principios de año, manténganse activos, no desmayen porque puede que salga, pero lo más seguro es que salga en febrero. Claro. Y dije, crucemos los dedos y seguir entrenando nomás. Sí. Como comentaba Santiago, él estando con la residencia temporal acá en el país, un día a mediados de agosto de 2022, el senador Sebastián Keitel presentó un proyecto de ley para la entrega, obtención por gracia de la nacionalidad chilena a 3 deportistas, Santiago y Eduardo Bernal, quien es de nacionalidad venezolana, y Néstor Evian, que también es compatriota cubano. Ellos ambos son de lucha greco-romana. Preguntarte por eso, Santiago, ¿cómo fue cuando tú igual yo creo residencia temporal tampoco te promete poder quedarte para siempre, porque generalmente la nacionalidad se entrega después de 5 años de residencia, mucho más extenso? ¿Qué sentiste y cómo fue? ¿Cómo llegó a ti el senador y te dijo, tengo este proyecto de ley? ¿Cómo fue ese momento? Fue un momento muy bonito, porque, o sea, yo a Sebastián lo conocí en persona, yo me acuerdo estaba compitiendo, fueron las primeras competencias que se hicieron después de pandemia. Entonces lo conocí en San Carlos, me dijo, Santiago, sigue entrenando, no desmayes, que vamos a hacer todo lo posible porque el día de mañana representes a Chile. Esa fue la única vez que hablamos en persona. A mediados del 22 me entero que mi nombre había sido elegido para el proyecto de ley de darle nacionalidad por gracia. Me dijeron, Santiago, dieron 3 nombres, tú estás adentro. Eso fue lo único que supe, nada más. Y ya en agosto el senador Keitel llevó a la Cámara de Diputados ese proyecto, en el cual se inició. Yo cuando me enteré, cuando vi el video, me emocioné muchísimo. Muchísimo, porque sabía que era la luz que estábamos esperando desde hace mucho tiempo y sabíamos que si se daba las cosas iban a cambiar radical. Claro, y ahí, bueno, obviamente los proyectos de ley tienen su demora en el Congreso, o sea, tampoco era de un día para otro. ¿Tú sentías en ese momento que ibas a llegar a los Panamericanos? Porque yo creo que cuando dijeron, te vamos a dar la nacionalidad, tú pensaste quizás los Panamericanos son pronto. ¿Pensaste que ibas a llegar? ¿Que ibas a lograr? Mira, cuando el proyecto se inició, dije, llegamos, porque se inició en agosto, po. Teníamos 6 meses antes de que se acabara el año, entonces decimos, llegamos sí o sí. Entonces me tranquilicé, me mentalicé a seguir entrenando bien, preparándome bien y a finales de año no salía, se demoró mucho, ya preguntamos como para principios de noviembre, nos dijeron, Santiago, lo más probable es que salga en febrero. Y ahí como que, yo dije, wow, si es en febrero no llegamos. No llegamos.
Y me quedé tranquilo. ¿El proyecto se empieza a discutir en febrero o a...? Quedaba un paso que era la votación. Claro. Entonces lo ideal era que se votara antes de finales de año para estar tranquilo. Y nos dijeron que no, que lo más seguro era que como habían tantos proyectos atrasados por el tema de la pandemia, el estallido social, el de nosotros se iba a aplazar para febrero. Porque ya diciembre, vacaciones, enero, vacaciones, volvían en febrero. Y yo con los muchachos como que dijimos, bueno, habrá que esperar nomás. Sí. Ahí como que se nos bajó un poquito porque no sabíamos qué iba a pasar verdaderamente. Bueno, y para suerte de ustedes y también para el medallero nacional también se podría decir, a finales de enero de este año 2023 se presentó oficialmente en el diario oficial la entrega de su nacionalidad. ¿Y qué sientes con eso? Sí, ¿Te sientes chileno ya? Fue un gran paso porque a finales de noviembre nos llamaron, me acuerdo, nos llamaron el 28, nunca se me olvida, 28 de noviembre, me dijeron, Santiago, el 30 tienes que estar en Valparaíso en el congreso que se va a votar el proyecto. Yo no sabía dónde meterme en ese momento. Los muchachos no sabían, yo vine corriendo y les avisé, les dijeron, oye, el miércoles tenemos que estar temprano en la Cámara. Así fue, fuimos el miércoles, fue yo creo que el día con más tensión que he tenido en el país fue ese día. Porque era el día que todo se sabía. Entonces, fueron momentos de mucha presión. Cuando empezó el proyecto que dijeron Santiago Ford, se discute el proyecto de ley de nacionalidad y votamos, fueron como el minuto más tenso que he vivido en toda mi vida. Porque dependía, obviamente, si se daba a favor, avanzaba, si se daba en contra, como que todo se acababa ahí. Entonces fue un minuto que las lágrimas salieron, el estrés salió, la ansiedad salió y dijimos, bueno, desde aquí empezamos de nuevo. Pero fue aprobado casi unánime. Fue unánime, fueron casi 128 votos a favor, uno en contra y una abstención, que prácticamente fue unánime. Entonces ya como que wow, fue grande. Y bueno, después esperar que se aprobara, o sea, que se hiciera oficial en el diario oficial, y eso era obviamente par de semanas, días, sí, hasta que ya en enero salió oficialmente y hoy por hoy ya estamos listos, nos estamos preparando para... Bueno, pero más allá de lo ley, de la nacionalidad, todo lo legal, tú personalmente ya te sientes chileno, te sientes más cubano. ¿Cuál es la parada? Mira, no te voy a mentir, yo siempre voy a llevar a Cuba en mi corazón, siempre lo he dicho en todas las preguntas que me han hecho, Cuba siempre va a estar acá, pero ahora toca representar a Chile. Quiere decir que yo voy a dar todo por este país que me dio la oportunidad de vivir una nueva experiencia, de comenzar otra vez, de representarlos a ellos y yo hacerlos sentir obviamente que todo este trámite, todo este tiempo no ha sido en vano. Así que ya yo me siento un chileno más. ¿Te has sentido discriminado acá en Chile por ser inmigrante? No, la verdad he tenido amigos que sí, bueno, en mi caso no, en mi caso desde que llegué acá fue una acogida buena, mis compañeros de atletismo me acogieron, yo creo que me acogieron bien, porque lo sentí. Obviamente como extranjero uno siempre tiene ese sentimiento de rechazo, ¿no? Pero en mi caso no lo he vivido tanto. Sí ha habido, sobre todo en el tema de mi deporte, sí ha habido, pero con discriminación personalmente yo creo que no, hasta el día de hoy no. Ya para ir cerrando, Santiago, ¿cuáles son tus objetivos ya a largo plazo aquí en el país, específicamente en Decatlón? ¿Cuáles son el objetivo más a mirar al frente? Quiero clasificar a París. Juegos Olímpicos 2024. 2024, ese es yo creo que este año, lo que queda de año va a ser un año de transición, porque llevo 4 años fuera de eventos internacionales, no compito oficialmente hace 4 años, no tengo una competencia oficial hace 4 años, entonces este año quiero cogerlo como transición, obviamente con el objetivo principal de los Juegos Panamericanos, que va a ser una gran competencia, pero de ahí quiero clasificar a los Juegos Olímpicos, estar en los Juegos Olímpicos y quedar entre los 8, yo creo que ese es mi objetivo a largo plazo. 8 mejores del mundo. 8 mejores del mundo, exactamente. Quiero volver a la élite mundial, como estuve hace 6 años atrás. Ese es mi objetivo. Muchas gracias, Santiago, también por darte el espacio, darte el tiempo, porque también estuvimos en tu entrenamiento.
y mucho éxito en lo que queda de este año. Queda poquito ya en octubre para los Panamericanos, así que todo el éxito del mundo y nos vemos en una próxima entrevista de Cooler. Chao. Chao. Wave Beats Music.